iniciar una sesión más de Perio MX Academy. Estamos incluso grabando nuestra transmisión para toda América Latina y para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, iniciamos una sesión más de Perio MX Academy. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar conectados. Estamos en una sesión más de Perio MX Academy, la sesión 13. ¿Quién iba a decirlo? La sesión 13. Estamos en la sesión 13, una sesión bien especial para mí. Estamos dando inicio a otra semana más. Pues ya llevamos 13 sesiones. ¿Quién iba a decirlo? No sé cuántas vamos a tener hasta el final, pero bueno, hasta que el virus nos lo permita, vamos a seguir transmitiendo, aunque yo diría que esta es una práctica que deberíamos de institucionalizar para todos ustedes, porque creo que les ha gustado, a mí también. Y bueno, recuerden, la sesión del día de hoy, todas las sesiones son inspiradas, así como la del día de hoy, son inspiradas por mis alumnos del pregrado de la Facultad de Odontología de la UNAM. Saludos a todos mis alumnos de pregrado, ya estamos llegando a la recta final de su curso teórico, espero que lo estén disfrutando, y el día de hoy, pues bueno, la sesión de hoy está inspirada en el grupo 4013, pero también le mando saludos al 4008, al 4009, también al grupo 4014 y también a alumnos de otras facultades. Muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por estar aquí en vivo. Saludos a todas las personas. El día de hoy esperemos tener una sesión completamente interactiva. Y bueno, pues empecemos con un pequeño previo. El día de hoy, como bien saben, tendremos invitado internacional. Y el invitado internacional del día de hoy es el doctor Pablo Urrutia. Y hoy hablaremos acerca del diagnóstico mucogingival en dientes con la clasificación actual. Estaremos platicando con el doctor Pablo, con Pablito, que es un gran amigo, que es un gran compañero, que es periodoncista, lo conocí en el año 2017 en Chile, y bueno, pues estamos más que felices por tener pues hoy una sesión más en PMX Academy. Recuerden que tenemos también los seminarios clínicos. Estamos dando las medias becas que ya llegaron para quedarse y definitivamente el seminario clínico del próximo jueves es el que íbamos a hacer la semana pasada, que es el de Fundamentos para la aplicación del diseño digital de sonrisa en el manejo de la sonrisa gingival. Es la primera parte de 3. Y el día viernes tendremos el seminario con el doctor Gerián González de el manejo de la biolopost-extracción, implantes inmediatos. Recuerden que este es un periodebate. Aquí estaremos discutiendo las diferentes situaciones, cómo sí, cómo no, respecto a, aquí en este caso, de implantes inmediatos, y acá en el manejo de la sonrisa gingival con las herramientas de diseño digital de sonrisa. Veo a muchas personas, a muchos colegas que se están conectando, a la doctora Michelle Montoya de Honduras, saludos, a Grisel Liliana Félix, creo que es de Juárez, ella es de Chihuahua, sí, saludos también a Carmelita, que está aquí de emisora espiándome, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a iniciar. La realidad es que hoy tenemos nuestra academia que ha crecido, como saben, tenemos muchos miembros en esta academia virtual. Esta academia virtual para mí es muy especial porque, bueno, yo siempre soñé con tener, pues sí, con tener compañeros definitivamente, pues, de otros países que estuvieran conmigo y que estuvieran compartiendo conmigo. Y bueno, pues ahora, gracias al Internet y gracias a esta situación, pues tenemos más invitados. Y esta semana en particular, y yo sé que por eso está conectada la doctora Michelle, porque le gusta la teoría sudamericana, esta semana tendremos a dos compañeros sudamericanos, como es el caso del doctor Pablo Urrutia de Chile, el día de hoy. Mañana me toca a mí, espero que se conecten también mañana conmigo. Y el día jueves tendremos al doctor Jorge Alania. Recuerden que el viernes tendremos seminario con el doctor Gerián González, de la biolopost-extracción con media beca, pero esta semana en clases gratuitas tendremos al doctor Pablo Urrutia el día de hoy, y el día jueves tendremos al doctor Jorge Alania desde el Perú. Y esta semana toca el tema de manejo mucogingival. Es para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acá. Saludos a todas las personas que están conectadas conmigo. Y bueno, no voy a robarle tiempo a nuestro invitado. Voy a reiniciar su audio para que esté con nosotros y también le voy a mandar un request para que inicie su video, porque el doctor Pablo Urrutia desde Chile está con nosotros. Pablito, ¿me escuchas? ¿Estás por ahí? Todo muy bien. Todo bien. Saludos, mi querido Pablo, ¿cómo estás? Muy bien aquí en cuarentena, algo que ya de a poco retomando la actividad de poder quizás movernos un poco. Estamos muy complicados también con lo del virus, pero como país creo que es un momento de unión, es un momento para unirnos con Latinoamérica, con el mundo entero, para poder colaborar y salir mejor parados después de haber terminado esta pandemia.
Así que, Sí, seguro, seguro, eh, Pablo. Pablo, tú y yo nos conocimos en el 2017 y así ahora, es. ¿quién iba a decir lo que estamos acá conectados Ah, 3 años después? Pablo, tú eres periodoncista, ¿de dónde estudiaste? Un breve, porque son las 10:07, pero a las 10:10 empezamos, literal. Estamos ya con muy 170 bien. personas conectadas en vivo. Dinos dónde estudiaste, cuál es tu alma mater. Bueno, yo estudié en el pregrado y el posgrado en la Universidad Andrés Bello. Hice periodoncia primero, después hice ¿cómo se llama? Un módulo avanzado de cirugía de implantes, un diploma en cirugía avanzada de implantes en la misma universidad. Después me entrené con Nelson Carranza en Buenos Aires, con Da Rosa en Brasil, con Urban en Hungría, con el Capato y Luis Zimmerman en Brasil también. Hicimos un grupo de cirugía plástica periodontal con el doctor Soto, Francisco Soto y Juan Pablo Vines también en Chile, y todos los años con formación continua. También hice un programa, un magíster o maestría en educación, entre otras cosas. Y bueno, con eso empezamos así como tienen Perio MX, iniciamos con Perioplastic, también un proyecto de formación continua de cursos internacionales, donde también tenemos una academia y llevamos docentes extranjeros, y también llevamos también nuestra enseñanza y nuestro mensaje también a España y América Latina. Pues muchísimas gracias, Pablo. Mira, Pablo, el día de hoy tú escogiste el tema. El tema Sí, es diagnóstico mucogingival en dientes, ¿no? Algo así. A ver, tú le pusiste un nombre. sí. Los chilenos son muy letrados. A ver, ¿cómo lo pusiste tú? No, mira, no tiene nada de original. Es netamente el artículo, prácticamente un desarrollo del artículo del workshop del 2017 que se expuso el 2018 en el Europerio sobre la nueva clasificación, y hay un review descriptivo sobre elementos claves en anomalías mucogingivales. Entonces, como me comentaste en algún momento que son alumnos de pregrado y tienes también gente que te sigue, Bueno, era ya hay una... periodoncistas conectados acá, incluso Sí, veo endodoncistas, o sea, hay de todo acá. exacto, Realmente las clases son inspiradas en alumnos de pregrado, mis alumnos de la Facultad de exacto. Odontología de la UNAM, que de las 180 personas que están conectadas, espero que por lo menos sean 60, ¿no? Pero bueno, no sé, ya sabes los alumnos cómo son en pregrado. Pero bueno, estoy Sí, poniendo un video en este momento de diferentes recesiones. A mí me encanta, yo soy controvertido, Pablo, ¿eh? O sea, me encanta la controversia. Sabemos que desde 1985 no cambiaba la clasificación. Yo he visto mucho la escuela chilena, he visto tu trabajo, admiro mucho la escuela chilena mucogingival. Sé que la escuela, para mí, la escuela chilena mucogingival es de las que más se alinea a los preceptos científicos y a lo publicado. O sea, en América Latina somos a veces muy aventurados y nos ponemos a hacer coberturas radiculares como decimos aquí en México, nos aventamos, ¿no? A hacer las cosas, pero así es. bueno, la realidad es que sabemos que la escuela periodontal y sobre todo la escuela chilena en América Latina, por no excluir a nadie, porque yo sé que los colombianos, los argentinos, todos, la verdad, también aquí en México somos muy letrados, pero la realidad es que pues a veces nos pasan cosas y bueno, para mí, la clasificación de Miller del 85 quedaba corta. Sí. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Pablo? Bueno, si bien, sí, la clasificación de Miller tenía un par de conceptos, y uno como profesor podía aprovecharse mucho de ellos. Cuando, imagínate, le preguntas a un alumno entre una clasificación 1 y 2 de Miller, es súper ambiguo y no hay un límite específico en ello. También comento, o sea, la clasificación enfatiza un poco en el hueso interproximal, el cual no lo podemos ver clínicamente, entonces también se hace un poco más complejo y susceptible a interpretaciones. Entonces, después empiezan los académicos a buscar sus propios caminos. Entonces, ¿qué es lo que hizo este workshop y el Europerio cuando se propuso la nueva clasificación y nuevos conceptos a incluir? Es dejar un poco las cosas más ordenadas, que es protocolarizar un poco más las cosas. Y al Eso está protocolizarlo, buenísimo. Eso está buenísimo. Pero exacto. bueno, no te voy a robar mucho tiempo. Queridos alumnos de pregrado, pues bueno, para ustedes es algo completamente nuevo. Los colegas que están conectados, pues bueno, definitivamente esta es una actualización que ya la hemos estudiado en muchos aspectos, pero bueno, realmente ahora tenemos la clasificación actual y bueno, le dejo los controles al doctor Pablo Urrutia. Vamos a estar
Te voy a ¿Ya? estar interrumpiendo, Pablito, a veces que se enojan que porque yo Sí. interrumpo a los ponentes, pero bueno, es para tratar de cuadrarnos en algunas cosas. Al final haremos también un pequeño periodebate y más que nada, pues una discusión de algunos casos clínicos con respecto a las terapéuticas. Aprovecharemos al máximo aquí al buen Pablo Urrutia. Pues dejamos los controles, tenemos más de 200 personas conectadas. En ti queda, Pablo, que crezca esto, o que, es cierto, no es cierto, no hay problema. Seguimos aquí en Imperio MX y con Pablo Urrutia desde Chile, y bueno, pues aquí, en Imperio MX Academy. Oye, me siento como en un programa de televisión o radial contigo, amigo. Tienes muchas habilidades con la cámara y vocalizando. Bueno, primero que todo, agradecerte, Carlos, por tu invitación. Soy muy amante de México, ¿ya? He tenido la oportunidad de estar un par de veces allá y, como te decía, nosotros nos tuvimos nuestra oportunidad de conocernos en Chile, donde salimos a recorrer en el pequeño tiempo que tuviste y forjar una amistad que se ha ido formando con el tiempo, estas típicas amistades que se generan entre docentes, en las cuales compartimos una misma visión o compartimos efectivamente el amor por la docencia. Básicamente, primero invitarlos también nosotros desarrollamos otros temas también, siempre estamos trabajando con tejidos duros y blandos y efectivamente estamos también muy presentes en redes sociales con Instagram y Facebook, buscándolo a través de Periplastic. Y bueno, como les decía, estas son fotos tomadas por mí, con mi señora, en nuestros viajes a México. ¿Ya? Tenemos la posibilidad de no solamente ser amigo del doctor Monteagudo, sino que también del doctor de la Rosa, también, o del doctor Montalbán, que está en Celaya, y el doctor Feregrino en Querétaro, donde junto con ellos también desarrollamos un poco más de academia y hacemos cursos, ¿ok? Entre otras cosas que hicimos el año pasado, entre otras. Y bueno, para partir un poco, mostrarles qué es lo que hacemos con Perioplastic. Esto es para calentar motores y tal como dijo Monty, para que esperemos a los rezagados que vayan llegando. Eh, los especialistas vamos a ver un poco de todo, vamos a hablar un poco de conceptos al principio y después vamos a ver casos clínicos de simple hasta alta complejidad y voy a especificar cómo los desarrollamos. Así que no solamente para pregrado, sino que el objetivo es que el alumno pregrado pueda entender cómo el especialista puede ver las cosas. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que mostrar un poco de todo, pero sí, como docente también tengo que entregarles un poco de contenido. Bueno, como les digo, Periplastic es un proyecto de formación continua en el cual se basa en tres pilares fundamentales. El primero es hacer docencia, cursos internacionales de 3 días. Ahora estamos lanzando programas online y programas semipresenciales. No sé si me escuchas bien así cuando con la música o no, Carlos, Monty. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Dale, tú dale. Perfecto. Entonces, hacemos cursos con hands-on, una experiencia completa, cirugías en vivo, tutorías quirúrgicas, y también desarrollamos la clínica y lo que es también el beneficio social también de tratar de acceder a tratamientos que sean de interés clínico en pacientes de escasos recursos. Principalmente eso es lo que trabajamos, tutorías quirúrgicas, hands-on casos con exponentes internacionales de la talla, no sé, del doctor Piergalo, Juan Lara, José Luis Mompel, Nelson Carranza, Luis Zimmerman, entre otros, que finalmente estamos tratando de unificar el habla hispana y darle un nivel importante a la academia. Estos son los tópicos que yo trabajo, plástica periodontal, periimplantar, regeneración ósea vertical, implantología, etcétera, pero vamos a centrarnos un poco más en lo que es plástica periodontal. De lleno, vamos a partir adelantando algo. Características, conceptos biológicos, vamos a pasar un poco por determinantes del éxito y después nos vamos a fundamentos quirúrgicos que son la clave. ¿Cuál es mi objetivo de aprendizaje para los alumnos o para la gente que está viendo? Es que podamos protocolarizar un poco más las cosas y, indistintamente de la técnica que sea mejor en nuestras manos, en determinar qué factores son importantes a la hora de evaluar anomalías mucogingivales. ¿Okay? Entonces, vamos a definir primero al principio este workshop fue el año 2017, pero se expresó en el Europerio el año 2018. O sea, ya estamos con 3 años más o menos de estos nuevos conceptos, los cuales se han ido incorporando lentamente y tal como dijo Monty, es tomar todo lo que hay del pasado, ordenarlo, estratificarlo y darle un orden para que esto sea un protocolo. Los protocolos que nos permiten ser transversales a la curva de aprendizaje. Quiere decir que una persona que está aprendiendo, si aplica los protocolos con una persona que ya tiene un nivel de experiencia un poco mayor, me va a permitir disminuir la posibilidad de errores. ¿Okay?
disminuir la posibilidad, no disminuir errores. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la plástica periodontal, tenemos que primero dividirnos un poco la plástica periodontal y la plástica periimplantar. ¿Por qué? Porque los tejidos responden de forma diferente. ¿Ok? Es súper simple esto, desde el punto de vista de que un implante, yo siempre un paciente, es más fácil para ellos ver un dedo de titanio, una pierna de titanio o una pierna, como se llama, protésica, pero los dientes piensan que el titanio es mejor que los dientes, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque el implante, el tejido perimplantar necesita más grosor de tejido blando y más grosor de tejido óseo, por lo cual quiere decir que el tejido periodontal es más eficiente desde el punto de vista de volúmenes y de histología. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de salud, si ya desde el punto de vista de salud ya son conceptos diferentes, entonces tenemos que empezar a mirarlos de manera diferente. Eso quiere decir que una raíz expuesta puede ser cubierta con tejido blando, no así una rosca expuesta. Hay otros factores que están relacionados. Por eso ya la plástica periimplantar es prácticamente otro tema que podemos abordar en otra ocasión. Pero un poco para ir definiendo, esta nueva clasificación define casos clínicos, conceptos también de casos sanos, y va definiendo un poco qué es la salud periodontal y periimplantar. Cuando hablamos de periodontal, tenemos que definir que la misión del periodoncista va a ser lograr un tejido con ausencia de signos clínicos de inflamación. Eso es importante. Si le agregamos el tiempo, va a ser ausencia de inflamación a lo largo del tiempo, y eso va a denotar una estabilidad. ¿Okay? Ahora, cuando hablamos de tejido periimplantar, hay una condición que en este caso es de posición, porque el tejido periimplantar, aparte de estar sin inflamación, también tiene que estar en contacto con tejido conectivo queratinizado y hueso en contacto con el implante. Entonces ya en uno y otro tenemos definiciones, una un poco más compleja que la otra. Ahora, desde el punto de vista de salud, cuando hablamos del periodonto, tenemos diferentes estados a través de la vida. Por ejemplo, el salud periodontal pristina, el que van a encontrar en los libros. Es el paciente perfecto que no tiene absolutamente nada. Tenemos conceptos donde existe la salud periodontal clínicamente estable, y aquí le agregamos el fenotipo, le agregamos condicionantes, ¿ok? Donde efectivamente las pérdidas de inserción no necesariamente van a denotar en que hay un proceso progresivo, puede ser por factores predisponentes, locales, entre otras cosas. Después tenemos los pacientes periodontales, que están estabilizados o que están en un proceso de remisión y control. Y ahí, cuando hacemos el paso, lo que es una salud periimplantar, nos damos cuenta que las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque la salud periimplantar define, por ejemplo, profundidades del sondaje mayores. Hablan también de una pérdida ósea menos de lo fisiológico. Una consistencia y un color diferente. Hay características que van a definir entonces la salud de forma diferente. Ya desde este punto de vista ya empezamos a ver que empiezan a aumentar un poco más las diferencias. Y efectivamente esta nueva clasificación da un poco más de énfasis al sangramiento del sondaje y como un indicador porque tiene un poco más de estudio y un poco más de peso científico, ¿ok? Entre otras cosas. Y ya un poco yéndonos a la parte un poco más biológica, ¿ok? Y aquí se aplica la biología debido a que entendamos de que, primero, un implante es un tejido metálico, inorgánico, y una raíz tiene un componente orgánico. Cuando hablamos de las diferencias entre el esmalte y la raíz, son cruciales. Hay prácticamente un 30 o 40% de diferencia en componentes orgánicos e inorgánicos que están presentes en la raíz y en el esmalte no. Entonces, tenemos que entender que eso permite que las fibras permitan un grado de inserción. Meta o nuestro ecuador dentario está relacionado con el LAC. ¿Okay? El margen está relacionado con eso y es un proceso de crecimiento y un indicador en el tiempo que va a determinar el margen gingival en base a esa diferencia entre tejidos de esmalte con el tejido radicular. La cantidad de fibrolastos, si bien es mucho mayor debido a una mayor irrigación y la presencia también del ligamento periodontal, una mayor irrigación y un tejido un poco más organizado. Eso permite tener mayor cantidad de vasos sanguíneos y permite la inserción del ligamento periodontal y permite, eso sí, que sea más eficiente con un mayor sellado y porque tiene una disposición un poco mejor, ¿ya? Debido a que estas fibras y este cemento generan esta unión y estas generan, de alguna forma, un tejido eficiente y eficaz. Si nos vamos al tejido periimplantar, nos damos cuenta que las fibras no se insertan, de que hay menor dotación vascular, hay menor dotación de fibrolastos, hay un tejido que no permite su inserción y efectivamente eso permite que el tejido tenga que ser un poco más grueso o tenga que ser un poco menos resistente.
¿ok? Y eso ya va haciendo las diferencias al momento de hablar en plástica periodontal. ¿Por qué? Porque la cicatrización aquí guía un poco y la estabilidad, el éxito de los clínicos. ¿Ok? Entonces, como les dije, vamos a referirnos un poco más a la parte periodontal. Y entonces, cuando nos definimos, yo voy a citar este artículo que a mi parecer es bastante eh, explicativo y simple de entender, que habla un poco sobre las anomalías mucogingivales, que son afecciones que pueden ser del desarrollo, patológicas o adquiridas, que no necesariamente sean patológicas o progresivas, ¿ya? Y la cirugía plástica periodontal es una disciplina que se encarga de cubrir este espectro de afecciones, ¿ok? Cuando hacemos plástico, cuando hacemos mucogingival, es cuando diagnosticamos. El diagnóstico tiene que estar subvalorado, pero es súper importante porque es el momento donde nosotros utilizamos la cabeza y pensamos. El monitoreo y seguimiento, cuando tenemos dudas, es mejor de repente darle un tiempo y ver para poder tomar más decisiones, ¿ya? Esto lo podemos ver cuando hacemos periodontogramas de inicio y salida. Tenemos un inicio y un después, donde podemos determinar de repente si es que esta condición debe ser tratada o no. O sea, estos típicos casos que son un poco ambiguos en la terapéutica, a veces el monitoreo y el seguimiento no es nuestra respuesta cuando no estamos seguros. Los tratamientos resectivos, que es retirar un tejido, y los tratamientos regenerativos o restaurativos, que también pueden ayudar a complementar estas anomalías mucogingivales. Las vamos a ir definiendo una por una, ¿ok? Cuando entramos dentro del concepto de cirugía plástica periodontal, esto fue descrito ya desde el año 96, en el workshop del año 96, como procedimientos quirúrgicos que están realizados para prevenir, y ahí estamos hablando de monitorear, diagnosticar, corregir defectos anatómicos, estéticos, del desarrollo en encía, mucosa, hueso alveolar, en dientes e implantes. ¿Ok? Entonces, esta es el área de la periodoncia en la cual buscamos una corrección y de alguna forma una eficiencia un poco más de los tejidos. ¿Ok? Cuando hablamos de estas anomalías, estas tienden a aumentar con la edad, ocurren transversalmente y dependen también un poco de los niveles de higiene oral, por ende también de los pacientes, de los perfiles psicológicos y de todo lo que pueda desprenderse de ello. Y es más frecuente encontrarse dentro de estas anomalías las recesiones gingivales o las ausencias de encía queratinizada, que va a ser algo que vamos a desarrollar en detalle. ¿Ok? ¿Qué es lo que decía fácilmente? O sea, esto no es un cambio radical en esto, solamente se agrega un concepto. ¿Ok? Primero, las anomalías mucogingivales antiguamente eran 6. Las recesiones gingivales, la ausencia de encía queratinizada, un vestíbulo poco profundo, los frenillos de inserciones aberrantes, excesos gingivales y anomalías de color, las cuales estaban relacionadas un poco más con la plástica de esa época, que era un poco más receptiva. Ahora, se agrega solamente el fenotipo periodontal, y va a ser algo que vamos a definir en la actualidad también en detalle. ¿Okay? Solamente tenemos que agregar entonces el fenotipo y las otras se mantienen. Ahora, dentro de las otras hay actualizaciones, y estas actualizaciones son los criterios diagnósticos que van a ayudarme a tomar las mejores decisiones desde el punto de vista quirúrgico. Yo no voy a recomendar una técnica en particular, no voy a vender una técnica ni tampoco defenderla, porque las practico indistintamente, ¿ya? Y de alguna forma cada cirujano tiene en sus manos una mejor respuesta de la técnica que él eligió, ¿ya? Hasta tal punto de poder perfeccionarla de uso común. Por ende, es una opción muy personal, pero sí vamos a hablar de los principios y de aspectos clínicos que son relevantes. Entonces se agrega este fenotipo. Vamos a partir entonces definiendo el fenotipo. ¿Por qué es importante el fenotipo? Podrás decir, a mí en particular lo que más me entiendo de fenotipos es su relevancia desde el punto de vista de la interdisciplina, desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista implantológico, desde el punto de vista restaurativo, desde el punto de vista ortodóntico, entre otras cosas. Por eso es importante entender este concepto. Si se define es estático, pero una vez que lo definimos y lo empezamos a ver en funcionamiento, por ejemplo, en un tratamiento ortodóntico se hace dinámico, ¿ok? Por eso es importante su conocimiento. Y una de las cosas que vamos a ver es que ya no hablamos de biotipos como encía gruesa o delgada, si bien es un aspecto clínico a considerar, pero cuando se habla de fenotipos se incluyen todos los aspectos, quiere decir de formas dentarias, perfiles óseos, entre otras cosas, y grosor.
¿ok? Cuando hablamos de perfiles óseos tenemos que entender de que la genética tiene mucho que decir en esto. ¿Por qué? Porque hay una predisposición a hacer dehiscesias o fenestraciones, y por otro lado hay un proceso de desarrollo óseo que es variable entre uno y otro. Ahora, entendamos cuando hablamos del LAC como ecuador dentario y ese cambio histológico que existe, ¿ya? A nivel embriológico, también ejerce un efecto en el crecimiento, debido a que limita o es un indicador donde llegan los tejidos o hasta donde se adhieren los tejidos en el desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? De que una forma dentaria puede influenciar entonces la altura ósea o la forma de las papilas. Y aquí entramos dentro de los patrones. Si ustedes se dan cuenta, el LAC a nivel lingual y vestibular tiene una concavidad que se invierte en la zona interproximal, la cual va a influenciar, ¿ya?, la altura de las crestas óseas. Por ende, por eso tenemos nuestras papilas y por eso tenemos ese crecimiento. Y esto puede influenciar nuestro ancho biológico, o ahora llamado tejido supracrestal, el cual, si bien lo definimos como un aspecto, como una medida estándar de 3 milímetros, este en algunas ocasiones puede variar, y puede ser un poco mayor en la zona interproximal, o en algunos pacientes con una cresta un poco más alta, un poco menor. Entonces no es un aspecto a dejar de lado a la hora de hacer alargamientos coronarios, cirugía resectiva, sino que es un aspecto a considerar. Entonces podemos tener crestas normales con un tejido supracrestal de 3 milímetros, o crestas bajas o crestas altas en un 13 a 2% de la población, lo cual puede hacer que esto varíe. Ahora, la importancia de esto va a ayudarme a determinar las alturas de las papilas, y por ende la forma dentaria va a tener una incidencia un poco en este fenotipo, que lo vamos a ir definiendo a continuación. Ahora, cuando hablamos de los grosores, acá hay muchas teorías, hay mucho que decir al respecto, pero hay diferentes formas de medir. Claramente ahí ven en la foto a su izquierda, es que hay que sacar un diente y medir directamente con un caliper, pero no creo que esa sea una opción clínica y que sea éticamente correcta para poder determinar una medición. Y podemos ver una medición con una sonda si se trasluce o no se trasluce. También hay otros aspectos con una fotografía, o aspectos con escáner y otras medidas, así que vamos a ir viendo cuál es mejor y cuál no. ¿Ok? Importancia de este biotipo, ¿ya?, es que tengan en consideración de que tiene una alta correlación cuando lo medimos con un escáner, cuando lo medimos de forma directa o cuando lo medimos con una sonda. ¿Ok? Y para la gente, un ortodoncista, un rehabilitador o alguien de pregrado, ¿cuál es la forma recomendada en la cual podemos tener mayor veracidad sin entrar a medir con un escáner, sin entrar a tener que comprar un elemento ultrasónico para medir? Es a través de la sonda. Una sonda estandarizada, claramente, en la cual es de forma dicotómica. Si se trasluce el tejido, vamos a tener un biotipo fino, y si no se trasluce, vamos a tener uno grueso. Ya nos olvidamos del punto, de la teoría, podemos decir que 0,9, 0,8, 0,95, etc. Eso desde el punto de vista histológico, dentro de una dimensión histológica o de una dimensión científica, pero desde el punto de vista clínico y práctico, medirlo con una sonda es bastante efectivo, ¿ya? Entre operadores también tiene una alta correlación, y es una herramienta fácil de utilizar, costo-beneficio favorable. Hay gente que tiene sus detractores también y sigue siendo controversial también, pero efectivamente hay más artículos que lo defienden a que lo detracten. Entonces, cuando vemos esto, lo comparamos con una medición con caliper y lo comparamos con, una medición con escáner, y vamos a medirlo con la sonda. Mide lo mismo que medirlo con un caliper, y mide lo mismo que medirlo con un escáner o con ultrasonido. Y que tengo ahí 4 sistemas de medición que van a defender de alguna forma mi técnica clínica, ¿ok? Y eso le da un poco más de potencia a esto. Ya vamos con 2 o 3 conceptos. Primero dijimos las alturas y las crestas óseas. Ahora agregamos el biotipo. ¿Por qué lo introduje? Porque cuando hablamos del fenotipo se toman en consideración esos 2 conceptos y se suma uno, un tercero. Vamos a tener entonces, cuando hablamos de fenotipo, incluir el biotipo gingival, que puede ser, que se ven 2 subaspectos. Uno es el grosor gingival, que podemos ser fino o delgado, y el otro es el ancho de la encía queratinizada. ¿Ok? La encía queratinizada la medimos desde la línea mucogingival hasta el margen gingival. De estas, vamos a tomar 2 conceptos, una encía libre y una encía adherida.
¿ok? Son conceptos biológicos, pero son importantes porque me dan el sellado y la protección de mi tejido. Después nos vamos a la morfología ósea, y ahí por eso les hablé de la clasificación de Coys, y después nos vamos a la dimensión dentaria, porque el LAC va a predisponer un poco estas alturas papilares o esta forma ósea, o sea, forma del fenotipo. Entonces vamos a definir tres aspectos, ¿ok? Se dan cuenta cómo se va construyendo esto, y estos son conceptos que salieron en épocas diferentes, que a través de este workshop del 2017 se fueron ordenando. Y vamos a hablar entonces de tres condiciones. Uno fino, festoneado, el cual, vamos a agregar los conceptos anteriores, está relacionado con coronas triangulares. Una corona triangular va a tener en la zona interproximal un LAC más pronunciado, por ende mis contactos interproximales van a tender a ser un poco más altos. La banda encía queratinizada es fina y delgada, y el hueso alveolar por ende también es fino. ¿Okay? Ese es el biotipo de mayor riesgo para cualquier situación. Es el más inestable. ¿Por qué? En algunos casos, sin la necesidad de desarrollar signos clínicos de inflamación evidente, tiende a colapsar con inflamaciones subclínicas o una progresión lenta, y tiende histológicamente a colapsar los tejidos debido a que los espesores y la tasa de recuperación del tejido es menor. Después tenemos biotipos que son grueso plano, ¿ok? Donde tenemos las coronas más cuadradas. Este lag interproximal va a condicionar entonces un punto de contacto más cervical. Tenemos una amplia banda de encía queratinizada, la encía es gruesa y el hueso alveolar por consistencia también es grueso, ¿ok? Y claramente tenemos condiciones intermedias donde podemos encontrar condiciones como un fenotipo grueso festoneado, donde la encía es gruesa y fibrótica, los dientes son delgados y hay una encía queratinizada más fina y hay un festoneado gingival. ¿Okay? ¿Por qué? Porque genéticamente nos vienen de la misma parte la formación dentaria y la formación del proceso alveolar. ¿Okay? Cuando hablamos de las mediciones, yo les dije anteriormente, hay mediciones con ultrasónico, escáner o la translucidez de la sonda. Son medios ideales, pero la translucidez de la sonda clínicamente de alguna forma tiene alta correlación con los otros sistemas, y en la clínica es bastante fácil de consignar. Ahora, vamos hablando de teoría, ¿qué aspectos son relevantes desde el punto de vista clínico? Por ejemplo, en cirugía, tú, Monti, que haces cirugía, cuando hablamos de biotipos finos, es súper importante consignarlos. ¿Por qué? Va a determinar mi diseño de colgajos, va a determinar mi riesgo de perforaciones, va a determinar el enfoque macro o microquirúrgico que yo voy a ocupar. Si voy a, por ejemplo, utilizar micro hojas o una hoja 15 en un biotipo fino, va a ser mucho más favorable una micro hoja, y efectivamente el grosor que yo le voy a dar a mi tejido. A nivel de ortodoncia, puede ser un caso en el cual yo tenga que generar aumentos gingivales antes de hacer ortodoncia para evitar desastres, por ejemplo. Y en rehabilitación oral, cuando hacemos carillas o hacemos alargamientos coronarios, o etcétera, por ejemplo, el tratamiento con hilo retractor, en un biotipo fino podemos tener un mayor colapso, y en un biotipo grueso, un fenotipo grueso, podemos tener mayor estabilidad a la hora de tomar impresiones. Entonces, no es un concepto que tenga que ser dado de lado, sino que es fácil de asignar y es fácil de consignar. Y aquí es donde empezamos a determinar que lo que la mente sabe es lo que los ojos ven. ¿Ya? Cuando podemos asignar esto, vamos proyectando estos tejidos en el tiempo y vamos viendo los resultados. Cuando pasamos a recesiones gingivales, que yo creo que en estos últimos 2 o 3 puntos vamos a estar un poco más de tiempo, vamos a darnos cuenta entonces y determinar casos cuando no se asignan los biotipos. Por ejemplo, esto es un caso de ortodoncia que terminó y fue referido a mí. No sé, nunca supe el colega. Siempre yo, cuando recibo una complicación, me pongo en contacto con ellos para poder saber qué fue lo que sucedió. Pero cuando llegan casos, por ejemplo, donde la interdisciplina no logra comunicar, si tenemos condiciones como estas, es cuando tenemos que empezar a pensar un poco más allá. ¿Ok? Entonces, veamos un poco qué son las recesiones. Son la migración apical del margen gingival en base, en este caso, a su ecuador dentario o el límite amelocementario. ¿En qué se basan? Hay pérdida de nivel de inserción y hay exposición de la superficie radicular.
es consecuencia de muchas cosas, no solamente de una enfermedad periodontal, es consecuencia de muchas otras condiciones y muchas veces puede no haber una enfermedad periodontal presente y podemos tener recesiones igual. Por ejemplo, en fenotipos finos, donde hay una preexistencia mayor. Las casuísticas, hasta el día de hoy es súper difícil aislar un aspecto del hábito o del comportamiento en un paciente como para poder determinar cuál es el que tiene más, si hay un culpable único. Por ende, se habla de que esto es multifactorial. ¿Y desde qué punto tenemos aspectos predisponentes, como el fenotipo gingival, la encía de hería, si hay abundante o no, aspectos del hábito como el cepillado, trauma, restauraciones cervicales, ortodoncia, frenillos de inserción, o vestíbulos poco profundos que impiden un correcto aseo, entre otras cosas. Y esas son condicionantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de abordar esto. ¿Por qué? Porque la plástica resuelve la consecuencia, no la causa. Y si no buscamos una posible causa, nuestra consecuencia va a progresar en el tiempo. ¿Y qué es lo que aporta esta nueva clasificación? Nos da aspectos clínicos que tenemos que mirar y que tenemos que consignar a la hora de evaluar este tipo de recesiones, porque nos damos cuenta que el abanico de posibilidades es bastante amplio. Y acá lo tomo tu palabra, Monty, cuando hablamos de que la clasificación de Miller en su momento era insuficiente, porque muchas veces era clasificación de Miller y listo. Y muchas veces nos dábamos cuenta de que era insuficiente a la hora de poder elegir una técnica o a tomar una precaución al respecto, entre otras cosas. Entonces vamos a ir viendo uno por uno los casos o los aspectos clínicos que tenemos que ver a la hora de evaluar recesiones. Y como dije anteriormente, esto es un diagnóstico y un tratamiento. Y cuando hablamos de un diagnóstico, yo les digo acá determinar una posible causa. ¿Ok? ¿Por qué hablo de una posible causa? Porque nosotros no tenemos una máquina del tiempo para poder buscar un único factor que esté relacionado. Como esto es multifactorial, tenemos que tratar de controlar estos factores y supervisarlos y monitorearlos en el tiempo. Por ende, la clave del éxito no es solamente la quirúrgica, sino que también es ese monitoreo y ese seguimiento del paciente en el tiempo. Y cuando hablamos del tratamiento, y aquí estamos en la parte elegante, que es la plástica, la cirugía, etcétera, que es corregir la consecuencia de dicha causa. Pero sin ese seguimiento, sin esa posible causa, sin ese monitoreo en el tiempo, el fracaso nos va a esperar en un tiempo más. Por eso es importante que entendamos ese diagnóstico y tratamiento como parte de, como un complemento. Cuando dije anteriormente que es multifactorial, tenemos aspectos anatómicos, como les dije anteriormente, que pueden ser los fenotipos, las dehiscencias, posiciones anormales. Cuando hablamos de fisiológicos, estamos hablando de la ortodoncia propiamente tal, los periodos de mantención post-ortodoncia, la parte restaurativa, los hábitos, y cuando hablamos de aspectos patológicos, tenemos que considerar lo que conlleva la mala higiene, la enfermedad periodontal o procesos de ansiedad que generan cepillados traumáticos o el mal uso de los elementos de higiene, y también elementos de moda como o tendencias como los piercing intraorales. ¿Okay? Todo eso tenemos que ir de alguna forma investigando hacia el pasado y el presente para determinar qué causa o darle en un gráfico de torta una asignación o un porcentaje y tratar de irnos monitoreando. Ahora, la nueva clasificación propone estos aspectos que los voy a ir definiendo uno por uno, que yo les digo consideraciones diagnósticas. ¿Ok? Entonces, vamos a determinar primero la profundidad de la recesión. Ese es uno, ¿cierto? Vamos a determinar si mi LAC es detectable o no, porque podemos encontrar lesiones cervicales no cariosas o piezas que ya con odontología restauradora, y el LAC, que si es que nosotros definimos nuestro éxito, si es 100% o menos, dependiendo si es que llega el LAC, no. Y si no tenemos el LAC, es como ir a una maratón y no saber si la meta está en el kilómetro 41 o en el kilómetro 43. Entonces tenemos que determinar si ese LAC es presente o ausente. Hay personas que se están conectando, perdón, Pablo, hay personas que se están conectando y me preguntan qué es el LAC, porque aquí en México le decimos UCE, Unión Cemento Esmalte, y esta es la línea Amelo Cementaria, ¿no? Es lo que estamos exactamente viendo. El LAC sí, es eso, para las personas que están conectándose. Apenas. Sí, o Ecuador dentario también, límite Amelo Cementario, etcétera, sí. ¿Cómo le dicen? El español es tan rico, caray. Sí, aquí en México es UCE, Unión Cemento Esmalte. Y perfecto. En otros lugares es Unión Amelo UAC, ¿no? Bueno, en fin, sí. seguimos. Ya, perfecto. Fue el dato cultural.
Bueno, exactamente. Gracias por la acotación en ese sentido. Es muy bueno tener un moderador que, como se llama, esté presente del chat y eso para poder ir aclarando conceptos. Entonces, el UCE, detectable o no, y el grosor gingival. Cuando hablamos de grosor gingival, hablemos y definámoslo como biotipo, ¿ya? Lo que definíamos como fino o grueso. Y el nivel de inserción clínica, ¿ok? Si está en la zona interproximal, habíamos hablado antiguamente, cuando hablamos de Miller, del hueso, el hueso interproximal. Ahora lo definimos como nivel de inserción clínica, porque el nivel de inserción clínica es medible en la clínica con una sonda, ¿ok? Y vamos a definir si este está presente, o sea, si está intacto o no, y si hay cierto grado de pérdida. Otro punto a considerar son las condiciones clínicas de este diente. ¿Okay? No es lo mismo operar un diente o un paciente que está periodontalmente estable, con su encía sana, que un paciente que está con una inflamación gingival, que está con un tejido sanguinolento, que está con un tejido turgente, edematoso, que va a imposibilitar una cirugía limpia o va a permitir aumentar el riesgo de perforaciones, como en este caso, como lo vemos en la foto. Y otros aspectos importantes que no deja de ser importante es la estética. La estética es, una piedra de tope, porque para nosotros una encía sana es estética, pero para un paciente la estética juega un rol diferente, sobre todo en culturas diferentes. ¿Okay? Es solamente cosa de ver cómo funciona la estética en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España o países asiáticos, donde los colores, los tamaños dentarios, la sonrisa, son aspectos que son levemente diferentes. Y por otro lado, entendamos de que nuestra terapéutica va relacionada a el éxito de los pacientes. ¿Okay? ¿Quiénes miden nuestro éxito? Primero, nuestra autocrítica, porque nosotros tenemos al paciente. Después, cuando compartimos entre colegas, pero quien realmente es la persona que va a validar eso, ¿ya? Es el paciente. Por ende, todos estos estudios, los Patient-Centered Outcome, donde el paciente determina el éxito o buscamos un lenguaje común, ¿ya? Es importante a considerar. Por ende, el paciente tiene una relevancia clínica en esto. Y tenemos que entender también que para nosotros, lo que nosotros vemos acá son encía queratinizada, recesiones, escalones, salud periodontal o no, etc. Pero un paciente ve dientes amarillos, raíces amarillas. ¿Okay? Entonces, el lenguaje es diferente y por ende la estética es importante y ahí las habilidades blandas y las ciencias tienen algo que decir al respecto. Y aspectos como también clínicos, como la hipersensibilidad, porque en la casuística también la exposición de la raíz puede generar un rol importante y generar dolor, molestia y ser algo que incapacite o dificulte la vida sana del paciente. Todos estos conceptos tenemos que ir incorporándolos. Y otro punto también es condiciones del diente. Y yo siempre en otras conferencias, cuando hablo de preparación del paciente, quiere decir preparar al paciente para la cirugía. Quiere decir, por ejemplo, no tener que sacar estas resinas en un quirófano porque voy a contaminar todos los tejidos. O sacarlos en un periodo previo, 2 días antes, o tratar al paciente previamente antes para poder disminuir la cantidad de contaminantes o disminuir la cantidad de ejercicios que se hacen en el procedimiento clínico y centrarme netamente en la quirúrgica, en la ejecución. Y, por ejemplo, las condiciones del diente, en este caso, como este diente debería ser retirada de esas restauraciones para poder ser cubiertas. Por eso es importante evaluar la condición del diente en qué estado está. Otro aspecto también es si es rehabilitable o no. Y ahí la interconsulta con el protecista también es relevante, o con el ortodoncista, si es que la posición del diente afecta significativamente mi anomalía mucogingival y a veces el tratamiento es ortodóntico primero y después reconstructivo. Por ende es importante considerar la condición de este diente. ¿Ok? Entonces, como dijo Monty, te puedo decir Monty, ¿cierto, Carlos? Claro, claro, a mí todo el mundo me dice Monty, no hay problema. Ya, muy bien. Okay. Ya. Bueno, no sé ya cuánta gente hay, pero ya. Más de Así te 200 decimos. personas están escuchándote y de hecho Ya. estamos, dentro de todos los webinars que están ahorita en México y en América Latina, estamos como unas 10 personas arriba, pero no nos preocupemos por eso. Sigamos, sigamos. Lo Porque de importante no hecho, es la cantidad, es la calidad. Pablo,
Perdón, ¿Ah? Pablo, tenemos poco tiempo. La sesión acaba a las 11. Son diez cuarenta y ¿Sí? seis hora de México, pero ¿Sí? pues bueno, no sé, queridos seguidores, lo volvemos a invitar a Pablito, ¿no? Jorge Alani está conectando, él va a estar con nosotros el jueves. Y bueno, tienen tanto que mostrarnos que seguramente no sé si tú quieras, pero te estoy comprometiendo a ¿Sí? ver si regresas aquí a Perio MX Academy, ¿no? ¿O qué? Ah, obvio que sí, con lo que tú quieras. Seguimos Entonces, entonces tómate para tu no tiempo perder y el tiempo. seguimos. Ya, muy bien. Esto es importante, chicos. Después me paso a los casos clínicos. Entonces, ¿qué aspectos clínicos son importantes? Y los vamos a definir. La clasificación de Miller, que tenía 4 aspectos, ahora la llamamos clasificación de Cairo, y si tiene 3 aspectos. El primero va a determinar el pronóstico, ¿ya? Es importante. Ya no vemos el hueso interproximal, vemos la inserción clínica. Y vamos a determinar el pronóstico. Si es clasificación de 1, quiere decir que yo puedo recubrir al 100%. Si es clasificación 2 de Cairo, quiere decir de que el recubrimiento es parcial. Y si es 3, es que tiene mal pronóstico o no es recomendable. Por eso vamos a, con esto, definir cuánto es lo que podemos llegar. Pero se van sumando otros aspectos. Por ejemplo, Pini Prato propuso la presencia del LAC. Primero, si está presente el UCO. Si está presente, va a ser A. Si está ausente, es B. Y por otro lado, el componente horizontal que tiene, si tiene un escalón o no. Va a tener, con un escalón, va a ser positivo, si tiene escalón va a ser negativo, porque eso también va a determinar si incluimos la restaurativa o no. El fenotipo, ya dijimos y lo definimos, y la profundidad de la recesión, desde el UCO hasta el margen gingival. Eso va a determinar la dificultad, el grado de componente avascular que voy a tener. Y por otro lado, la cantidad de encía queratinizada. Si pensamos el recubrimiento radicular en conceptos biológicos, es donde yo tengo encía queratinizada, lo desplazo a la superficie de la raíz de forma estable. Y si lo tengo escaso, lo necesito incorporar a través de un conectivo o a través de un sustituto. Entonces vamos a ir viendo casuísticas y casos clínicos, cómo estos aspectos van incorporándose. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Y vamos, y aquí estamos con el Excel o la mnemotecnia. Primero, rápidamente, vamos a ir muy rápido para poder aprovechar el tiempo. Tenemos un fenotipo grueso, clasificación de Cairo 1 y 2. LAC está presente y ausente. El escalón es menos de 0,5, es negativo, pero la profundidad es alta. El sitio es múltiple y la densidad creatinizada es mayor a 2 milímetros apical. ¿Cuáles son mis objetivos clínicos? En este caso, la mentalización. Disminuir la sensibilidad, recubrimiento radicular lo más posible. No sé si pueda llegar al 100% porque hay un Cairo 2. Frenar esa progresión, mejorar las condiciones clínicas del diente porque es un sitio no estético. Entonces vamos a ver cómo resolvemos. Claramente, ahí estamos a los 2 meses más o menos, después mandamos a pulir esa restauración, pero ¿qué es lo que tenemos? Mejoramos vestíbulo, mejoramos encía queratinizada, recubrimos lo más posible, mejoramos las condiciones clínicas y un tejido sano y estable, y ha disminuido la sensibilidad. Vamos con otro, más simple. Este es el más básico de curva de aprendizaje, que es un sector superior que tiene un fenotipo grueso, es un Cairo 1, el LAC está presente, no tiene escalón, la profundidad es baja, por eso es un sitio más fácil, es un sitio unitario y hay mucha encía queratinizada. Y el objetivo de este paciente no es estético, es netamente disminuir la sensibilidad y frenar la progresión. ¿Ok? Y veamos cómo queda, qué es lo que tenemos ahí. ¿Vamos bien? Mejoramos las condiciones del diente, mejoramos y lo solucionamos el objetivo del paciente. Vamos a un caso un poco más complejo. Es un sitio estético, es un fenotipo grueso, es un Cairo 1, el LAC está ausente porque hay lesión cervical y hay un escalón. Hay una profundidad mayor. Hay recesiones de 3 a 5 milímetros, son sitios múltiples y la encía queratinizada es mayor a 2 milímetros. Y miren cómo lo resolvemos. ¿Se dan cuenta? Mejorando estética, mejorando tejidos, aumentando la encía queratinizada, entre otras cosas. Este sitio, por ejemplo, nuevamente es un fenotipo grueso, Cairo 1 y 2, hay LAC presente, hay LAC ausente y hay escalones. Son múltiples sitios con múltiples decisiones. Las profundidades también son variables, de 2 a 5 milímetros. Y la encía queratinizada es mayor a 2 milímetros. Y vamos a viendo cómo va quedando. ¿Se dan cuenta? Vas viendo, Monty, cómo vamos Sí, aplicando estos conceptos y vamos mejorando. Hagamos el seguimiento a los 2 años, a los 4 años, ¿ya? Cómo esto va mejorando. ¿Ok? Otro caso, acá, fenotipo fino. Hay problemas de sensibilidad. Fíjense en los puntos blancos, es un Cairo 2. O sea, nunca voy a poder llegar a un recubrimiento radicular completo aquí. Pero sí hay un frenillo, un factor anatómico, hay un biotipo, fenotipo fino, hay dolor a la higiene, y vamos a ver cómo
este tejido, mejoramos el vestíbulo, la banda densidad queratinizada y disminuimos las condiciones clínicas. ¿Okay? Estoy mostrando casos que han terminado no siempre en un 100%, porque al ser Cairo 2 nunca vamos a llegar a un recubrimiento completo. Este es un sitio también unitario, con inflamación, estamos hablando con dolor, con problemas de higiene, entre otras cosas, y también la atracción de un frenillo. Y vamos a ver cómo podemos mejorar ya esta banda de densidad queratinizada y devolver el tejido a su condición normal. Por ende, ¿qué condiciones están presentes? Primero, el fenotipo clínicamente me va a ayudar a determinar riesgos de perforaciones, la contracción y manipulación de los tejidos, qué técnica utilizar, qué sustitutos o complementos yo voy a necesitar. Estamos hablando del conectivo, de matrices dérmicas. La clasificación de Cairo me va a determinar el pronóstico y el grado de cobertura radicular. El UCO me va a determinar mi referencia de éxito, mi referencia y punto de referencia de cobertura. Necesidad de reconstruir. ¿UCO qué es para ti? Es el UCE. Unión, Cemento esmalte. Ajá, UCE, es UCE. El UCE, perdón, UCE, Unión Cemento Esmalte, eso. O límite a cementario. Me va a determinar la necesidad de reconstruir o no, la necesidad de la interdisciplina y de determinar hasta dónde, y considerarlo como un factor local también de cúmulo de placa bacteriana. Este escalón en profundidad me va a determinar ese componente horizontal y la necesidad de reconstruirlo o no, y este grado de cobertura. La profundidad va a ayudarme a decir cuál es el límite, cuál es la cantidad de procedimientos que voy a necesitar, y el grado de desplazamiento de los tejidos que voy a necesitar. Cómo está mi vestíbulo, entre otras cosas, y el componente vascular, porque recuerden que la raíz no tiene vascularización y tenemos que, en el tejido, en la superficie radicular, mantener un tejido que se vascularice, se organice y cicatrice bien. Por eso es un componente clínico importante. Y el factor sitio también depende del paciente en la estética, en la función, la cantidad de cirugías, la complejidad, ¿ya? Y la elección de la técnica. Hay gente que puede decir, yo voy a hacer de canino a canino porque es una zona estética, pero voy a tener que hacer 2 cirugías más por cada lado para poder abarcar los premolares, por ejemplo. Y la encía queratinizada es ese componente vascular, es lo que va a determinar lo que yo necesito desplazar en la raíz para que esto cicatrice. ¿Ok? Entonces, vamos viendo cómo esto va tomando forma y nos vamos entonces a las ausencias de encía queratinizada. Me quedan 10 minutos por si. Entonces hablamos de qué es necesario. ¿Ya? Vamos a determinar ya condiciones donde, desde el punto de vista preprotésico, dentario e implantológico es importante. Por ejemplo, condiciones como estas, donde mejora las condiciones desde el punto de vista protésico, tener un vestíbulo más profundo y una encía queratinizada que me dé un mayor soporte protésico, o un mejor diseño de colgajos. Cuando hablamos de los vestíbulos poco profundos, entendamos que van a dificultar la higiene oral y la autohigiene bucal. Por ejemplo, esta condición donde hay encía queratinizada que la aporta el paladar y la zona crestal, pero en vestíbulo prácticamente no lo hay. Y hay técnicas como la vestibuloplastia de Kazanjian, donde reposicionamos y desplazamos la capa muscular y generamos un vestíbulo mejor para mejorar la higiene, el soporte protésico o el sellado protésico. O condiciones después de la reconstructiva donde se combina la encía queratinizada con la vestibuloplastia para aumentar el vestíbulo y mejorar la condición de los implantes. ¿Okay? Este es un tema controversial, pero cada día va tomando más fuerza y, por ejemplo, en cirugías reconstructivas, desplazar los tejidos hacia apical, más el uso de injertos o matrices dérmicas para poder devolver. En este caso voy mostrando la secuencia de cómo esto va revascularizando e ir devolviendo una banda de encía queratinizada apropiada, que es lo que se ve a continuación. ¿Ok? Nos vamos entonces a los frenillos, ya vamos terminando, Carlos, porque esto ya es menos tiempo. Los frenillos funcionan en este caso Aunque, como un componente. Pablo, tómate tu tiempo, no hay problema. Vamos a tenerte de nuevo, así que no hay necesidad de pisar el acelerador. Vamos muy bien, la gente está muy contenta. Seguimos. Tú dale. Ok. Date, mi querido. Bueno, son condiciones genéticas del desarrollo, anatómicas, que pueden interferir sobre todo con aspectos de la higiene, aspectos fonéticos o aspectos ortodóncicos al momento de. Por ende, la cirugía resectiva y la frenectomía aquí es algo que es prácticamente del día a día y es una técnica indispensable para el periodoncista al momento de trabajar.
¿ya? Y la plástica periodontal lo que mejora en esto es quizás el grado de cicatrización o evitar secuelas. Y cuando hablamos de excesos gingivales, tenemos condiciones como esta, donde un miofibroma, una resección quirúrgica convencional te deja expuesta la tabla vestibular. Entonces, en una condición estética como esta, dejar una tabla vestibular expuesta genera una recesión muy grande, incluso una reabsorción ósea también. Por ende, la plástica también puede servir para la reconstructiva o al momento de trabajar en equipos interdisciplinarios junto con cirujanos bucales o patólogos, que es lo que vamos a mostrar acá. Este es un caso desarrollado con el doctor Cristóbal Araya, que es patólogo bucomaxilofacial, donde hicimos un diagnóstico inmediato del sitio y de profundidad y aprovechamos el uso de injertos gingivales mixtos. ¿Qué quiere decir? Lo que está expuesto es gingival libre y a los lados, para aumentar la superficie vascular a nivel de los laterales, desepitelizamos y sumergimos parte del conectivo, o sea, de este injerto mixto, para poder darle una capa vascular mayor y lograr efectos como estos, donde se hizo inmediatamente la exéresis de este aumento gingival y inmediatamente se aprovechó la plástica para construir de forma inmediata y lograr espesores y grosores de tejidos que son adecuados. ¿Ok? Podemos decir quizás que hay un tema de color ahí, pero efectivamente eso puede haber sido la foto, o efectivamente es mejor de repente tener un problema de color que tener un problema de una recesión tan grande. ¿Ok? Y anormalidades de color, efectivamente, no es algo que tratemos mucho acá en Chile, porque a nivel racial o a nivel de ese tipo no es algo que veamos en el día a día, ¿ya? Pero sí existen anormalidades de colores que son tratadas con láser o con abrasiones o entre otras cosas, pero no, en este caso no, en 10 años prácticamente ni siquiera los tratamos. Ahora, para ir terminando, vamos a ver cómo esto se va mezclando con la interdisciplina. Esto es un caso de ortodoncia, donde si es que hacemos ortodoncia, aumentamos la recesión. Si hacemos una corona, vamos a aumentar, no vamos a tener posibilidad de dejar un frente estético y tenemos que trabajar los tiempos. En este caso, trabajamos 2/3 el sector posterior para dar estabilidad oclusal, retiramos los aparatos, hicimos un recubrimiento radicular, logramos el biotipo grueso que necesitábamos, alineamos el sector anterior y después sacamos los aparatos para poder hacer, después de 6 meses de estabilidad, una corona, y se puede ver cómo está el sellado y cómo está la salud gingival en la preparación para poder darle estética final a estos casos. Y aquí es importante la biología, entender los procesos de cicatrización, entender cómo funcionan los fenotipos en el tiempo para poder ir incorporándolos en el factor tiempo, ¿ok? Cuándo se hace una cosa y cuándo se hace la otra. Y eso no te lo enseña ninguna clasificación, eso está acá. Por eso es importante que la gente estudie biología, ¿ok? Casos como estos, donde tengo el fenotipo grueso, pero la densidad queratinizada es muy mínima. Al retirar mis restauraciones puedo ya previamente ver qué es lo que quiero hacer y a través de la plástica periodontal llegar y a través de la restaurativa lograr resultados como estos. Vamos a ver cómo se van cumpliendo mis objetivos y condiciones como estas donde voy mejorando y después con restaurativa, después de un tiempo, puedo cumplir eso. Y ya para finalizar, ¿cómo resolvimos este caso? ¿Ya? Y esto es un mensaje súper importante. El éxito lo determina el paciente y lo determinamos a través de la autocrítica. Este caso, primero, cometimos ciertos errores porque no incorporamos estos conceptos. Ya este caso lo realizó uno de mis profesores y llegamos a un resultado, pero manejar la expectativa del paciente es importante, porque entendiendo dónde estábamos en la curva de aprendizaje, le dijimos a nuestra paciente que íbamos a hacer 2 cirugías en este caso, una para poder ganar densidad queratinizada y el otro para recubrir. Entonces, no llegamos al 100%, pero lo sabíamos, ¿ok? Y eso es bajar la expectativa del paciente. Y el otro lado, después de después de haber ido con Nelson Carranza, donde incorporamos conceptos nuevos, actualizados, etc. Este caso lo hicimos en un tiempo quirúrgico, porque ya incorporamos el tiempo. 2 recesiones exitosas tratadas de la misma forma. Y vamos a ver después de un acto quirúrgico cómo queda. ¿Okay? Por eso la curva de aprendizaje es importante y determinar dónde estoy en la curva de aprendizaje y qué es lo que soy capaz de lograr. Y eso lo determina el tiempo, cometer errores y estar, pero que sean errores controlados. ¿Ok? Vamos a ver un caso con 2 cirugías, el de la izquierda y el de su izquierda, con 2 cirugías y el de otro, cómo podemos llegar al éxito
haciendo con diferentes caminos. Por eso mi charla no es vender o decirles lo que yo hago, sino que incorporarles un poco una forma de pensar al respecto. ¿Ok? Y ya para ir finalizando, ¿qué tenemos que ver entonces de esto? Controlar la etiología, entender los conceptos de nivel de inserción interproximal porque nos va a determinar hacia dónde vamos a llegar. El UCE, ¿está bien dicho? ¿UCE? ¿Sí? Ok, Sí, sí, sí. sí. O LAC, Y como determinar quieras. y estos escalones, cómo interfieren en el éxito en cirugía plástica periodontal en recubrimientos. Entender el concepto de fenotipo y su dinamismo en el tiempo en la interdisciplina. La cantidad de densidad queratinizada al momento de evaluar nuestros diseños de colgajo y la profundidad de la recesión con una correcta planificación. ¿Okay? Después tengo una charla de factores del éxito en toma de decisiones, pero esto es de alguna forma meter estos conceptos, generar las dudas, estas dudas los van a motivar a buscar las respuestas y seguir. Y ya para ir finalizando, cómo esto se incorpora en el dinamismo quirúrgico, un caso que hicimos en Querétaro, ya con el doctor Montalbán y el doctor Feregrino, de cómo estos casos van de la mano de una correcta planificación, un equipo quirúrgico apropiado, un instrumental apropiado, una magnificación, cómo estos conceptos de alguna forma van tomándose y transformándose en ejecuciones clínicas. ¿Okay? Ustedes pueden ver en 3 minutos aquí cómo esto involucra microhojas, elevadores de papilas, trabajo a 4 manos, micropinzas, una magnificación de 4 o 5 por, entre otras cosas, la evaluación de los colgajos, la desipetalización de las papilas, ¿okay? La evaluación de la tensión de los tejidos, la apertura y en vez de trabajar una recesión unitaria, trabajarla como un sitio quirúrgico para ampliar la base vascular, el uso de injertos, cuando las condiciones de los tejidos receptor es muy fina, necesitamos un aporte y aquí nos vamos al uso del injerto de tejido conectivo como un complemento para reforzar el aspecto vascular y el aspecto del grosor del tejido para darle a nuestra recuperación de los tejidos, a nuestro recubrimiento radicular, un éxito y mejorar la tasa de recubrimientos radiculares. Vamos viendo después cómo el aprendizaje y el entrenamiento en las suturas, ¿okay?, juega un rol fundamental. El conocer y el tener un armamento o una caja de herramientas de técnicas de suturas que me van a ayudar a resolver cada microsituación quirúrgica. ¿Se fijan? Yo anudo por lingual, con técnica de doble pinza, una pinza de Beiki, que es una pinza muy buena para suturar, suturas 6-0, 7-0, 5-0, dependiendo de su utilización, y vamos viendo cómo esto va adquiriendo forma, va adquiriendo y vamos reconstruyendo nuevamente la anatomía perdida. ¿Ok? Acá vamos Oye, con Pablo, 7-0, como esto, dime. oye, y el dejar el nudo por lingual, ¿no te ha generado, en el caso de la zona inferior, que la lengua se lleve a veces los nudos? ¿Cuál ha sido tu experiencia, mi estimado? Porque acá en Lo que México a pasa es veces que recomendamos lo opuesto, ¿eh? sí, es que, bueno, en algunos casos, eso yo lo evalúo al momento de hacer la preparación del paciente, y en Claro. algunos casos pongo un cemento quirúrgico o un cianoquirilato por detrás para poder tapar un poco o asegurar estos nudos. Y de todas formas, igual los oculto en la zona interproximal. ¿Ok? Ya. No queda el nudo en el punto medio del cíngulo, siempre queda a nivel interproximal o bien pegado. Y cuando son suturas 6-7 ceros, la verdad es que la lengua no logra mucho hacerles daño. Cuando son suturas 5 o 4 ceros, ahí efectivamente el paciente lo siente y le molesta. Como Y ya saben, entonces ahora podríamos decir, queridos seguidores, que son estudiantes algunos y algunos son clínicos que ya están trabajando como recién egresados. También esto requiere una curva de aprendizaje, ¿no? exactamente. Hay cosas que funcionan, por ejemplo, en tus manos funciona esto, en las mías no creo que funcionaría, la verdad, amigo mío. Tendré que tomar un curso contigo en Perioplastic. Pero bueno, al final es importante que ustedes clínicamente vayan viendo los diferentes criterios. Por eso la invitación, dale a la otra, Pablo, para que vean, Ah, sí, porque a veces eso. nosotros como maestros, yo en mi caso me he topado con colegas que avasallan al alumno y dicen, no, 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 el nudo va por vestibular. Bueno, o sea, hay otras alternativas. Estaría bueno hacer una revisión y incluso podría decirte, Pablo, pues ¿por qué no publicamos algo? Puede ser Mm. algo, a lo mejor algo muy simple para algunos, pero al final del día es que la toma de decisiones de algún aspecto clínico, incluso el doctor Jorge Alania platicará de las suturas, etcétera, que está viendo esto, Ujú.
pues vale la pena, ¿no? Porque a veces al alumno se le pueden ocurrir cosas que a algunos maestros nos puede hacer ruido y decir, no, 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 o sea, lo aplastamos su idea y decimos, no, no se puede. Pero ¿por qué no? Y cuando estás en un Exacto. posgrado y cuando estás inquieto, yo lo que les puedo decir es que siempre sus ideas pues traten de ir a la literatura y bueno, y en base a su Mm. experiencia puedan ir manejando algunas cosas. La verdad es que esto es muy valioso, Pablo. Muy bueno. ¿Tienes Sí, más fotos del resultado? Ah, este resultado, sí. sí, no, ese es el resultado a las 4 semanas, más o menos. Ya, eso, Sí. el doctor Montalbán quizás me mandará la foto y la vamos a publicar después. Pero lo que queremos, lo que quise de alguna forma evidenciar todo eso, cómo ejerce, y todos esos conceptos, cómo se transforman después en una mano, la cual está guiada por el cerebro, por la toma de decisiones, por la evidencia, y no netamente por una habilidad, sino que netamente es una forma en que uno piensa y va tomando decisiones o micro decisiones en el segundo. Por eso es importante que entendamos los principios de la cirugía y de biología, las técnicas como una forma de tener herramientas. Si yo en mi vida eligiera solamente una técnica, estoy limitado y apresado por esa técnica, la voy a sobreindicar, la puedo llevar a niveles superlativos, pero voy a tener esa limitancia. Por eso es importante que aprendemos la técnica, la dominamos y después volvemos a ser alumnos de otra técnica para ir creciendo. ¿Ok? La planificación, ya hemos visto cómo se van planificando cada uno de los casos, determinar objetivos primarios y secundarios y poner nuestra curva de aprendizaje dentro de esa planificación. El diagnóstico y selección va a determinar de parte de la mente y no como dijiste tú, de que otra persona me dijo que lo hiciera, porque finalmente el que ejecuta es el que toma la decisión. La pulcra ejecución es algo que se entrena, ¿ok? Y también determina aspectos administrativos, técnicos y tácticos. Y el seguimiento es lo que nos va a determinar efectivamente el éxito, ¿ok? Por ende, el éxito no siempre, el éxito quirúrgico no siempre va a ser el éxito del paciente, que eso es importante. Lo que tú me decías lo pongo yo y lo grafico en esto, que esto es para mí la curva de aprendizaje. Como primero vemos los conceptos, tenemos que aprenderlos, consideramos que no tienen utilidad, no tienen forma. O sea, si tú le dices a una persona de tercer año de odontología que sepa de cicatrización periodontal, lo va a aprender como una materia, pero nosotros lo vamos a ver después en una aplicación o en un seguimiento de un paciente. Eso con la experiencia y esos conceptos van adquiriendo forma. Y esa forma, ¿ok? Después se transforma en una estructura. Y después cuando tú ya tienes cierto manejo, por lo que conversábamos, por ejemplo, la posición de los puntos o la técnica, ya eso se transforma en una expertise y Y tú el empiezas a... el calibre del ex- hilo, bien nos comenta Jorge Alania, que estará el jueves acá con nosotros, el calibre y Exacto. muchos otros aspectos, ¿no? O sea, se vuelve como infinito el tema de los elementos, pero a lo que voy es que primero los conceptos trabajan para ti, primero los conceptos están aislados, después estos conceptos tienen una estructura y después tú juegas con esos elementos a tu favor, porque ya puedes salirte un poco de la curva o de alguna forma empezar a innovar o desarrollar tu propio estilo. ¿Ok? Y eso en cirugía, si bien es el nivel más bajo de evidencia, que es la opinión de expertos, pero tiene algo que decir al respecto. Por eso, efectivamente, la gente que opera, uno aprende una línea con algún autor en particular, ¿ok? Que es algo que es importante, ¿ok? Y Oye, bueno, bueno, viendo dime, esto, ya estamos cerrando la plática del día de hoy. sí, Estoy abriendo me algunas pasé. preguntas. Menciónanos lo que estamos viendo en la imagen para que te vaya haciendo algunas preguntitas. Sí, bueno, nosotros este año innovamos y estamos desarrollando un programa semipresencial. ¿Ya? Claramente esto era un programa presencial, pero después de toda la pandemia, trabajamos rápidamente y transformamos dos programas, uno en regeneración ósea y uno en cirugía plástica periodontal. Y aparte, estamos próximos a exponer una versión online donde está sola, todos estamos en casa aburridos y queremos seguir aprendiendo y salir más fuertes de esto. Así que como docente, entregar un mensaje y entregar de alguna forma lo que ha sido mis 10 años de carrera, de alguna forma es importante, así que agradecerte la plataforma, que hayas confiado en mí para tus alumnos. Así que bueno, y darle las gracias a todos por estar presentes. Muchísimas gracias, Pablo. Me preguntan que si el tour a Concha y Toro está incluido. No, ese no está incluido. Ah, bueno, Este, pero ya podemos organizar un paquete también de grupo y vamos a Conchitor, no hay problema. claro que sí. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Pablo Urrutia. Un par de preguntas. Me preguntan que Sí. qué tanta alta es el índice de recidiva en fenotipos delgados. ¿Qué tan alta es la recidiva en fenotipos delgados? Esto es para tu experiencia, mi estimado amigo.
Ya, mira, eso, bueno, ahí, esos son, efectivamente tendríamos que, para hablar de una tasa o un porcentaje, tendríamos que estar en estudios de población específicas, ¿ok? Y en la actualidad, claro, tienden a ser un poco, los fenotipos delgados tienden a ser un poco más sensibles, pero por eso los tratamos con tejidos conectivos, porque si un fenotipo delgado lo transformas a un fenotipo grueso, ya vas a tener un tejido más estable. Ahora, en mi opinión personal, sí hemos tenido recidivas, pero es porque no hemos monitoreado bien la causa, o han surgido causas nuevas, o pasa también, y eso está descrito en el seguimiento en pacientes, de que un tercio, o 30-40% de los pacientes no sigue sus mantenciones o no sigue ¿cómo se llama? Su seguimiento normal, ¿ya? Que en este caso un paciente deberían ser primero el primer año de 3 a 6 meses, después de 6 meses y después una vez al año. Entonces, si va más allá del punto de vista de cómo clínico yo monitoreo mis pacientes y el perfil de mi paciente a ser monitoreado o acudir a sus controles. Recuerden que esto no es porque la cirugía haya quedado mal que recibió, sino porque o no tuvo un buen seguimiento o porque la causa no fue identificada. ¿Okay? Por eso el seguimiento me permite vislumbrar un poco más allá. Ahora, claro, he tenido pacientes con biotipos gruesos y finos que han recidido, pero porque han sido pacientes que por temas de disciplina no han asistido a sus mantenciones y controles y siguen con una causa. ¿Okay? Claro. Pues muchas gracias, querido Pablo. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Tuvimos una gran audiencia. Recuerden que tendremos seminarios esta semana y también con Pablo seguramente tendremos un seminario próximamente. El seminario del jueves de diseño digital de sonrisa en sonrisa gingival y también el seminario del viernes de implante diferido o post-extracción. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Pablo. Saludos a todos en PRMX. Muchísimas gracias. Saludos. Ya saben, estamos en vivo y en directo. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana en otra transmisión más. Cuídense mucho. Saludos y sonrisas saludables. Quédense en casa. Bye. Chao, chao. Muy bien, querido amigo. ¿Lo cortaste? Ya se paró la transmisión.